Buenas tardes amigos, vamos a continuar el día de hoy con lo que es Psicología Evolutiva 2. Esta es la primera lectura de esta materia. En esta oportunidad vamos a comenzar con la adolescencia. La etapa de la adolescencia es un proceso complejo de cambios por el que atraviesa todo individuo antes de llegar a la madurez de la edad adulta. Por ello, es de relevancia para todos los estudiosos de la psicología comprender, analizar y estudiar a fondo las implicaciones a las que conlleva esta etapa de la vida. Varios autores, desde diferentes ángulos, han definido el concepto de la adolescencia y han propuesto enfoques teóricos para su abordaje. Por tal razón, revisaremos en esta unidad algunas de las propuestas disciplinarias y enfoques más relevantes para su comprensión. Disciplinas que estudian la adolescencia. Una de las principales disciplinas que se encargan del estudio del ciclo de la vida, entre ellas la etapa de la adolescencia, es el desarrollo humano. Esta disciplina expresa que el desarrollo del hombre es un campo evolutivo permanente, el cual busca entender los procesos de cambio por los que atraviesa todo individuo a lo largo de la vida. Así entendamos entonces que el desarrollo humano es el estudio científico de estos esquemas de cambio y estabilidad, siendo el desarrollo un proceso sistemático y adaptativo. Sistemático porque es coherente y organizado. Adaptativo porque su fin es enfrentar las condiciones internas y externas de la vida. Los profesionales encargados del estudio científico del desarrollo humano centran sus investigaciones en aspectos de crianza, salud, educación y políticas sociales. En este contexto, el desarrollo humano plantea ciertos conceptos básicos, los cuales permiten entender de forma clara y precisa el planteamiento que se hacen con respecto a las investigaciones de los aspectos antes mencionados. Uno de los principales conceptos que se plantean es el del ciclo vital, mismo que permite la clasificación de las diversas etapas que engloban el proceso de desarrollo de acuerdo a la edad del individuo. El ciclo vital es para esta ciencia la disciplina que se interesa en describir y explicar los cambios que experimenta el ser humano durante su desarrollo, es decir, desde que nace hasta su muerte. Otros de los conceptos básicos que son necesarios para entender y abordar el ciclo vital del desarrollo humano son los ámbitos en los que se basa el estudio científico del desarrollo. Estos son el ámbito físico, cognitivo y psicosocial. Desarrollo físico se refiere al análisis del crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motrices y la salud. Desarrollo cognitivo son los aspectos del aprendizaje, el lenguaje, la atención, la memoria, el pensamiento, el racionamiento y la creatividad. Desarrollo psicosocial, las emociones, la personalidad y las relaciones sociales. Para entender cada uno de los ámbitos descritos con anterioridad, a través del ciclo vital se han propuesto 8 etapas del desarrollo de acuerdo a un grupo de edad: prenatal, lactancia e infancia, niñez temprana, niñez media, adolescencia, juventud, adultez media y adultez tardía. Es importante inferir que estas clasificaciones son aproximaciones dentro del rango de lo normal, es decir, que es necesario tomar en cuenta las diferencias entre los individuos en cuanto a la forma de enfrentar los problemas y sucesos característicos de cada etapa. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, existen necesidades del desarrollo básicas que deben ser cubiertas en cada una de las etapas, así como ciertas tareas del desarrollo normal. Pavalia y colaboradores del año 2010 ponen como ejemplo de ello lo siguiente: un recién nacido depende de que los adultos satisfagan sus necesidades básicas de alimento, vestido y abrigo, así como de contacto humano y afecto. Los bebés establecen apegos con sus padres y con quienes los cuidan, y estos también se sienten apegados a los bebés. Cuando aprenden a hablar y caminar, son niños pequeños,
aunque tienen más confianza y afirman su autonomía, todavía necesitan que sus padres o quienes los cuidan les brinden un ambiente seguro. En la niñez temprana, los niños ganan control y se interesan en otros niños. El control del comportamiento cambia paulatinamente del progenitor al hijo durante la niñez media, cuando cobra más importancia el grupo de amigos. Una importante tarea del desarrollo de la adolescencia es la búsqueda de la identidad personal, sexual y ocupacional. A medida que maduran los adolescentes, en ocasiones tienen que enfrentarse con necesidades y emociones contradictorias cuando se preparan para abandonar el nido del núcleo familiar. Durante el surgimiento de la adultez, un periodo de exploración que da inicio a la segunda década de la vida, muchas personas no están listas para asumir las tareas típicas de la juventud. Llevar una vida independiente, ocupar un trabajo y por lo regular fundar una familia. En los 30, casi todos los adultos cumplieron con estas tareas. En la adultez media probablemente haya una disminución de las capacidades físicas. Al mismo tiempo, quienes se encuentran en esta etapa media encuentran grandes desafíos en cada cambio de la vida, como el inicio de la nueva profesión o la pérdida de los hijos adultos. Algunos enfrentan la responsabilidad de cuidar a los padres ancianos. En la adultez tardía, las personas tienen que resolver la pérdida de sus facultades, muerte de sus seres queridos y prepararse para morir. Para ser más específicos de acuerdo a estas 8 etapas y los diferentes ámbitos de desarrollo expuestos por los autores antes mencionados, se presenta el siguiente cuadro. Este cuadro está dividido en etapas del desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. La etapa prenatal desde la concepción al nacimiento. Se produce la fecundación de forma natural o por otros medios. La dotación genética interactúa con las influencias ambientales desde el principio. Se forman estructuras y órganos básicos del cuerpo. Comienza el crecimiento acelerado del cerebro. Ocurre el mayor crecimiento físico de la vida. Gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y responder a los estímulos sensoriales. El feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. Etapa lactancia. De los 0 a los 3 años. Al nacer operan en diversa medida los sentidos y sistemas del cuerpo. Se incrementa la complejidad del cerebro, que es muy sensible a las influencias ambientales. Rápido crecimiento físico y desarrollo de las destrezas motrices. Están presentes las capacidades de aprender y recordar incluso en las primeras semanas. Al final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y resolver problemas. Aparece rápidamente la comprensión y el uso del lenguaje, apego a padres y otros. Se desarrolla la autoconciencia, se produce el cambio de la dependencia a la autonomía. Aumenta el interés a otros niños. La etapa niñez temprana, de los 3 a los 6 años. El desarrollo físico. El crecimiento es constante, el aspecto es más esbelto y las proporciones son más parecidas a los de los adultos. Se reduce el apetito y son comunes los problemas de sueños. Aparece la preferencia por una de las manos. Aumentan las destrezas motrices, gruesas y finas y la fuerza. En desarrollo cognitivo, en alguna medida el pensamiento es egocéntrico, pero aumenta la comprensión del punto de vista de los demás. La inmadurez cognitiva produce ideas ilógicas sobre el mundo. Se consolidan la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace más previsible. Se generaliza la experiencia preescolar y, más aún, la preprimaria, desarrollo psicosocial. El autoconcepto y la comprensión de las emociones se hacen complejos.
La autoestima es global. Aumenta la independencia, iniciativa y autocontrol. Se desarrolla la identidad sexual. Los juegos son más imaginativos y elaborados. Y por lo común, más sociales. Son comunes el altruismo, la agresión y la temeridad. La familia todavía es el centro de la vida social, pero otros niños cobran más importancia. Niñez media, de los 6 a los 11 años. El crecimiento se hace más lento. Aumenta la fuerza y las capacidades deportivas. Son comunes las enfermedades respiratorias, pero la salud en general es mejor en cualquier otra época de la vida. Disminuye el egocentrismo. Los niños comienzan a pensar en forma lógica pero concreta. Se incrementan las habilidades de memoria y lenguaje. Los avances cognitivos permiten a los niños beneficiarse de la escuela formal. Algunos niños revelan necesidades y dotes educativos especiales. El autoconcepto se hace más complejo e influye en la autoestima. La corregulación refleja el cambio gradual del control de los padres al hijo. Los compañeros adquieren importancia central. Etapa adolescencia, de los 11 a los 20 años. El crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos. Se presenta la madurez reproductiva. Los principales riesgos de salud se deben a problemas de conducta, como trastornos alimentarios y drogadicciones. Se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y razonamiento científico. Persiste la inmadurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas. La educación se enfoca en la preparación para la universidad y el trabajo. La búsqueda de la identidad, incluyendo la sexual, es un objetivo central. En general, las relaciones con los padres son buenas. El grupo de amigos ejerce una influencia positiva o negativa. Adultez temprana, entre los 20 y los 40 años. La condición física alcanza su máximo nivel y luego disminuye ligeramente. Las elecciones del estilo de vida influyen en la salud. El pensamiento y los juicios morales adquieren mayor complejidad. Se llevan a cabo elecciones educativas y laborales, a veces después de un periodo de exploración. Los rasgos y estilos de personalidad se estabilizan, aunque las etapas y sucesos de la vida generan cambios de su personalidad. Se establecen relaciones íntimas y estilos personales, pero no siempre son duraderos. Casi todos se casan y muchos tienen hijos. Adultez media, entre los 40 y los 65 años. Puede iniciarse un deterioro lento de las capacidades sensoriales, así como la salud, el vigor y la resistencia, pero las diferencias entre individuos son vastas. Las mujeres sufren menopausia. Las facultades mentales llegan a su máximo. Se eleva la competencia y la capacidad práctica para resolver problemas. La producción creativa declina, pero es de mejor calidad. Algunos alcanzan el éxito profesional y su poder de generar ganancias está en la cúspide. Otros experimentan agotamiento y cambio de profesión. Prosigue el desarrollo del sentido de identidad. Se produce la transición de la mitad de la vida. La doble responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres causa tensiones. La partida de los hijos deja el nido vacío. Adultez tardía, de los 65 años en adelante. La mayoría de las personas son sanas y activas, aunque en general disminuyen la salud y las capacidades físicas. La disminución de los tiempos de reacción afecta algunos aspectos del funcionamiento. Casi todas las personas son mentalmente alertas, aunque algunas áreas de la inteligencia y la memoria se deterioran. La mayoría de las personas encuentran la forma de compensarlas. El retiro, cuando ocurre, abre nuevas opciones para aprovechar el tiempo. Las personas trazan estrategias más fiables para enfrentar las pérdidas personales
y la inminencia de la muerte. Además de estos aspectos, para comprender el desarrollo humano es necesario tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el individuo, como la familia, el estatus socioeconómico, el lugar donde vive, desde el aspecto geográfico hasta el vecindario donde se ubica, la cultura, la raza y la etnia, y sin lugar a duda, el momento histórico. Como podemos ver, el desarrollo humano es una ciencia que abarca una serie de disciplinas que estudia y analiza a detalle cada una de las etapas por las que atraviesa el sujeto. Por ende, es la principal línea que podemos tomar como referencia para estudiar la etapa de la adolescencia. Las principales disciplinas que podemos sumar al entendimiento del desarrollo humano son la psicología, la psiquiatría, la medicina, la sociología, la antropología, la biología genética, la educación y la historia. Todas ellas forman parte del bagaje teórico que permite cumplir con el propósito de esta ciencia, que es describir y explicar todos aquellos cambios biopsicosociales y cognitivos por lo que atraviesa el individuo a lo largo del ciclo vital. Existen también ciertas perspectivas que hacen su aportación con respecto al tema, lo cual permite que cada una de las etapas se revise profundamente a fin de contrarrestar, prevenir y atender los problemas que subyacen en el proceso del desarrollo del individuo. Algunas de estas perspectivas son la psicoanalítica, la del aprendizaje, la cognitiva, la conceptual y la evolutiva sociobiológica. Estas 5 perspectivas pueden ser tomadas como las principales y más relevantes líneas de actuación para el abordaje del desarrollo humano. Por ello, de forma breve, las expondremos a continuación. Perspectiva psicoanalítica. Dentro de esta etapa existen 2 fundamentos teóricos que aportan elementos fundamentales con respecto al desarrollo del individuo. Por un lado, encontramos la teoría freudiana y su explicación psicosexual del desarrollo del individuo, en la que se determina que la conducta del hombre está controlada por impulsos contradictorios de manera inconsciente. Por el otro, la teoría ericksoniana, que basa sus estudios en el ámbito psicosocial, explicando con ello que la sociedad influye en la personalidad, la cual se desarrolla a través de una sucesión de crisis. Perspectiva del aprendizaje. Esta perspectiva la podemos entender desde el enfoque tradicional de la teoría del aprendizaje o conductismo, cuyos principales exponentes son Skinner, Pavlov y Watson. Estos autores basan sus estudios en la reacción del individuo frente al ambiente, el cual señalan es este ambiente el que controla la conducta. Otro exponente de esta perspectiva es Bandura, quien señala que los niños aprenden en un contexto social por observación e imitación de modelos. Esta teoría se define como la teoría del aprendizaje social. Perspectiva cognitiva. Piaget señala que durante la infancia y la adolescencia ocurren cambios cualitativos que incitan activamente al desarrollo desde su propuesta desde las etapas cognitivas. Vygotsky postula la teoría sociocultural, en la que señala que las interacciones sociales son el centro del desarrollo cognitivo, siendo por su parte la teoría del procesamiento de la información la que permite que los seres humanos procesen símbolos. Perspectiva conceptual. Bronfenbrenner propone desde la teoría bioecológica que el desarrollo ocurre por la interacción entre una persona en crecimiento y 5 sistemas circundantes de influencias contextuales intramadas del microsistema al cronosistema. Perspectiva evolutiva. La teoría del apego de Bowlby refiere que los humanos poseen mecanismos de adaptación para sobrevivir. Se destacan los periodos críticos o sensibles, ya que son importantes las bases evolutivas y biológicas de la conducta y la predisposición al aprendizaje. Estas 5 perspectivas teóricas
nos permitirán ahondar a detalle en el proceso evolutivo del ciclo vital del ser humano, enfatizando en las características propias de la adolescencia, lo que nos llevará a un estudio minucioso sobre los cambios que esperaríamos que se den a lo largo de dicha etapa. Eso es todo en esta unidad de Psicología Evolutiva 2, parte de lo que es la adolescencia. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.